Empieza el mes de las misiones en Semilla durante varios años, ya ni sé cuántos la verdad, pero ya van varios años en donde el mes de julio lo tomamos, los miércoles del mes de julio los tomamos para hablar acerca de las misiones, tener enseñanzas acerca de las misiones. Y este mes queríamos tomar un asunto muy importante, ¿no? El año pasado, me acuerdo que incluso yo di una de las conferencias, de las varias conferencias, generalmente en el mes de las misiones, yo doy una que otra. Y el año pasado estábamos hablando, ¿dónde fue? Déjenme acordarme bien en qué conferencia fue, porque me acuerdo que la di, creo que incluso, si no fue este año, fue el antepasado. El caso es que hubo un momento en donde incluso predicamos de las misiones, creo que hasta en domingo, no me acuerdo dónde fue, pero no tiene mucho tiempo, la verdad. Pero una de las cosas que estábamos viendo era qué es ser un misionero. Yo no sé si te acuerdas o si escuchaste esa conferencia, pero nos hacíamos la pregunta de qué es ser un misionero, ¿no? Y entonces una de las respuestas a las que llegábamos era que las misiones no tienen tanto que ver con lo que el hombre hace, o más bien no es que el hombre tenga una misión, en ese sentido no es que es un misionero en particular, sino que concluimos, ¿no?, como lo han hecho a lo largo de la historia, que la misión realmente es la misión de Dios por alcanzar el mundo, ¿no? Y para que Dios alcance el mundo, pues no tiene que ir muy lejos, en realidad no tiene que ir lejos, porque vamos, Dios está en todos lados, ¿no? O sea, básicamente no tiene que ir no tiene que ir a China para alcanzar al humano, porque Dios está en China también, ¿no? Entonces veíamos que realmente la misión es el deseo de Dios de alcanzar al humano, ¿ok? Que realmente y no sé si te acuerdas, pero una de las cosas que veíamos o que nos preguntábamos era eso, que hasta dónde tendría que ir para ser misionero, si había una cantidad de kilómetros que uno tenía que recorrer para que entonces se le considerara uno misionero, ¿no? Cuánto tiempo tenía que estar en la misión para ser considerado misionero. Por ejemplo, ¿no?, qué obra es la que tendría que hacer para entonces ser considerado misionero. Y entonces cuando nos preguntamos la distancia, ¿no?, cuando nos preguntamos el tiempo, cuando nos preguntamos el qué hacer, y vemos que caben tantas y tantas y tantas posibilidades, y en todas ellas se le puede nombrar a uno misionero. Entonces intentamos encontrar un común denominador de todas esas miles de posibilidades, ¿no?, distancia, tiempo y qué hacer. En todas esas miles de posibilidades intentamos encontrar un común denominador, y vemos que el común denominador es expander el reino de los cielos, ¿no? Esa realmente es la misión, expander el reino de los cielos. No importa hasta dónde, en realidad. No importa cuánto tiempo, no importa cómo, ¿no? Y en aquel entonces, ¿no?, en esa prédica me acuerdo, una de las cosas que veíamos también era eso, que entonces las misiones, ¿no? Híjoles, esta introducción ya la estoy sintiendo así como parte de la prédica y ni he orado y ya hasta me gustaría orar, pero bueno, ahorita oramos, que empiece la prédica. Sigamos en la introducción. El caso es que mientras veíamos en aquel momento que las misiones, en este sentido, si era la expansión del reino de los cielos, había dos grandes brazos de las misiones. Y uno era el evangelismo y otro era el discipulado, ¿no? Incluso no sé si te acuerdas, pero veíamos que en las 4 versiones de la Gran Comisión, cada una de ellas en cada uno de los evangelios, veíamos que estaban estos dos aspectos, ¿no? El evangelismo, muy clásico y muy claro en Marcos 16, y predicad a toda criatura, ¿no? Y
el discipulado, muy, muy claro también en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Discipulado y evangelismo. Y entonces concluíamos en este sentido que las misiones es la expansión del reino de los cielos, alcanzando a más personas, expandiendo el reino de los cielos, alcanzando más personas, evangelismo, y expandiendo el reino de los cielos en el corazón de los ya alcanzados, discipulado, ¿no? La expansión del reino de los cielos. Entonces, básicamente eso entonces nos hacía entender que misioneros somos todos en ese sentido. Porque si ya no depende de la distancia que tengo que recorrer, si ya no depende de la cultura que tengo que traspasar, si ya no depende del tiempo, gracias, si ya no depende del tiempo que tengo que durar en una obra y todo esto, no depende si hago una iglesia o si voy a ayudar a un orfanato, ¿no? Ya no depende de esas cosas. Concluimos entonces que la simple expansión del reino de los cielos es la misión. ¿Por qué? Porque en esencia es la misión de Dios, el deseo de Dios de alcanzar al ser humano. ¿Ok? Y eso es muy importante. Porque entonces veíamos que misioneros somos todos. No sé, ya no me acuerdo si esto lo dije en aquel entonces, pero luego empezamos a ver que el mayor ejemplo de las misiones es el Señor Jesús. El mayor ejemplo de misionero es el Señor Jesús, ¿no? Y una de las cosas que veíamos era que Él reflejó a Dios, ¿verdad? Y vivió para Dios. Demostró quién era Dios, enseñó quién era Dios o quién es Dios y enseñó cómo vivir para Él. Y esencialmente eso es lo que nos constituye a nosotros misioneros también. O nuestro quehacer como misionero es vivir para Dios y al mundo enseñarle cómo se vive para Dios. ¿Quién es Dios y cómo se vive para Él? Y eso vino a enseñar a Jesús y lo vino a modelar. Primero lo hacía, tú te acuerdas, y después lo enseñaba. ¿Ok? Y realmente, si alguien llega y te dice, oye, tienes que vivir para Dios y enseñarle a la gente que está a tu alrededor quién es Dios, pues más que la descripción del misionero, eso suena más como la descripción de un cristiano, ¿no? Volvemos a caer en el mismo hueco, y el hueco es ese, que realmente misioneros somos todos en el momento que somos cristianos, porque todos estamos llamados a vivir para Dios, ¿verdad? Y a enseñar quién es Dios a través de vivir para Él. Lo que hizo Jesús, los que nos mandó a hacer a nosotros, en donde quiera que estemos. Ok. Entonces, ¿dónde cabe el ir a China, a la India, no sé, a Iztapalapa, si vives de este lado, ¿no? O a Oaxaca, o de Monterrey venirse a la ciudad? ¿Dónde cabe eso? Bueno, vimos que cada uno de nosotros tenemos un llamado en particular. Y en la cuestión de misiones, como nosotros lo entendemos, es que Dios nos llama particularmente a obras en particular, ¿no? ¿Te acuerdas de Efesios 2:10? Yo no me acuerdo muy bien, pero espero que tú sí. Pero básicamente, ya sabes, parafraseando, ¿no? En una paráfrasis, dice que somos hechuras suyas según Dios para buenas obras, las cuales Él predestinó de antemano. Algo así dice, ¿no? Entonces, realmente todos nosotros ya tenemos nuestro itinerario. Y dentro de ese itinerario está que unos vayan a China y otros a Iztapalapa. Pero todos a alcanzar, a expandir el reino de Dios, ya sea evangelizando o discipulando o las dos. Solo hay que atender la voz de Dios
al llamado que Dios nos hace, a ser obedientes. Y en aquel entonces, creo que lo prediqué y si no te lo vuelvo a repetir, debemos, y esto va a ser muy clave para la prédica de hoy, el llamado siempre, SIEMPRE, siempre es a la cruz. ¿Ok? El llamado siempre es acercarse más ahí. O sea, Jesús lo dijo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. ¿Ah? Entonces, cuando tú llegas o cuando alguien llega y me dice, no, yo tengo un llamado a las Islas Vírgenes de Tailandia, y es como de, ajá, bro. Y te das cuenta que realmente está hasta acá de su trabajo, ¿no? Eso es irse a así, dejar el trabajo y decir, voy a vivir por fe. Es ir a la cruz. ¿No sería más ir a la cruz, quedarse en el trabajo, sujetarse a un jefe gruñón, abusivo? ¿No? Pero hay gente que está muy cómoda en su trabajo y llega Dios y lo manda a Tailandia, a las Islas Vírgenes de Tailandia. Y entonces ese sí dice, ouch, no hagas esto, Dios. Porque el llamado siempre es ir a la cruz, siempre es morir. Ahí está la gloria de Dios, ya lo vimos también. Creo que eso sí lo vimos en la pasada edición de Misiones. Ok. Vamos a orar, ya no aguanto más. Vamos a poner esta enseñanza en manos de Dios. Señor Jesús, te pido por favor que nos bendigas y que llenes de tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno de nosotros, que podamos escuchar tu voz y tu llamado, Señor Jesucristo, por favor. Haz tu obra, Señor, haz tu obra en esta noche. En tu nombre, Jesucristo, amén. Ok, y ok, ya pusimos, ahora sí que la introducción, ya pusimos las cosas sobre la mesa. ¿Okay? Cada uno tenemos de nosotros llamados. Y este mes de las misiones nos basamos en un versículo, en un pasaje de la Biblia que está en Lucas, capítulo 8. Versículo 26. Dice ahí, ya arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Al llegar Jesús a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros, o sea, en el panteón. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, ¿no? Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Por eso Jesús le está diciendo que lo abandonara y por eso se sentía atormentado este demonio, ¿no? ¿Por qué Jesús los mandaba a expulsar? Pues por el mal que le causaba al hombre, ¿no? Versículo 30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Allí había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejaran entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron un aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre
de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, ¿cuál caballero? Donde quiera que me quieran, ¿no? Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuélvete a tu casa. O sea, a Jesús le decían, ¿no? A Jesús le decían que se marchara, y Jesús se volvió, ¿viste? Y llega este hombre y le dice: oye, ¿puedo ir contigo? Y le dice: no, tú vuélvete a tu casa. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Esto es, y nosotros basamos en este pasaje, y no solo en el pasaje, sino en el gran llamado que todos tenemos como misioneros de nuestro hogar, en el gran llamado que tenemos como misioneros en nuestro hogar. Y eso es muy, muy, muy importante. Realmente me gustaría a mí particularmente comenzar diciendo que hay un gran mal en muchos cristianos. Topa lo que sucedió. Versículo, topa del griego koiné, mira, checa. No, checa también está raro, ¿verdad? Bueno, pon atención a lo que sucedió. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Realmente yo quiero creer que este hombre se fue a su casa. En el mejor de los casos se fue a su casa. Pero el texto no lo dice. El texto dice que se fue a la ciudad. Y entonces, la verdad, con toda honestidad y con toda verdad, hay un mal entre algunos hermanos, quiero llamarlos hermanos, y es que prefieren hacer ministerio que regresar a su casa. Y esto produce que su casa se pierda. Es un gran mal. Aquí el hombre, mira, te voy a decir una cosa. Quiero ser benévolo en el sentido de que yo creo que sí se convirtió. Digo, no manches, pues, se le salieron unos demonios, estuvo Jesús ahí, todo el asunto, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que recibe a Cristo y se enamora de Cristo. Se enamora de Cristo. Y de alguna manera la vida eterna y todo empieza a actuar en él y realmente entonces le encanta la idea de servirle por completo. Y entonces vienen a una iglesia y empieza, pues eso, ¿no? A querer servir, a querer servir, a querer servir. Es algo muy natural el querer servir, pero debemos recordar que la nueva vida que Dios nos da al creer en Él nace en medio de un cuerpo de pecado. Y el pecado, el diablo, el mundo tienen la fabulosa y terrible capacidad de lo bueno trastornarlo en malo. ¿Okay? Y esos deseos genuinos que tenemos de servir a Dios se empiezan a convertir en religión. Y se empiezan a convertir en un estorbo para servirle al Señor Jesús. Y cuando eso sucede, ya hemos caído, ya estamos tropezando y estamos haciendo tropezar. Jesús decía que cualquiera que quisiera tropezar a uno de estos pequeños, que mejor fuera que se atara una soga al cuello y se aventara al mar. ¿No?
cuando ya estamos buscando más el ministerio, es que la verdad la palabra ministerio viene ahora sí que del griego servir, del servicio, pues ya estamos mal, ya estamos mal. Y solamente quiero decir, quiero decir esto, ¿no? Y tal vez estoy empezando al revés, pero lo voy a decir de una vez. Si el servicio en la iglesia, escúchalo bien, lo voy a repetir como 20 veces en esta prédica, hasta que taladre, hermano. Pero si el servicio en la iglesia está haciendo que tu familia tropiece, arrepiéntete. La verdad. Y lo voy a repetir, si tu servicio en la iglesia está haciendo que tu familia tropiece y se pierda, arrepiéntete. ¿Ok? Regresar a servir a tu casa no es cosa sencilla y no es cosa poca, no es poca cosa. Tu casa te conoce. Es un gran testimonio y dar testimonio en tu casa requiere que tu testimonio sea genuino y verdadero. Dar testimonio en tu casa significa que efectivamente el poder de Dios actuó en ti, que efectivamente hubo un cambio de naturaleza, que efectivamente el poder de Dios ha descendido sobre ti para darte un nuevo corazón y ser transformado de tal manera que puedas entonces reflejar al Señor Jesús en tu hogar. En el hogar no hay, en ese sentido, en el hogar no hay manera de engañar a nadie. No hay manera de engañar a nadie, ¿no? Mateo 6:1. Híjole, estoy empezando totalmente al revés del bosquejo. Aunque no lo creas, sí tengo bosquejo y estoy empezando por el otro lado. Pero Mateo 6:1. Ay, es que no sé, creo que venía con este fuego que ya no podía aguantármelo, ¿no? Dice Mateo 6:1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? O sea, cuando tú regresas a tu casa no hay manera de que los hombres te aplaudan. No hay manera de ser hipócrita. No hay manera de engañar. Así como Dios te ve todo el tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas del Salmo 139, que es ¿a dónde puedo ir? ¿A dónde puedo huir de su presencia? Pues así te ve Dios todo el tiempo. Y contra Dios no puedes ser un hipócrita porque Él te ve todo el tiempo. Bueno, muy parecido es estar en tu casa, porque ahí te ven todo el tiempo también. Ahí te ven todo el tiempo. Y entonces Dios dice, cuidado, porque para religiosos hay muchísimos. Hay muchísimos. Pero para demostrar el verdadero poder de Dios que transforma vidas, en tu casa, con los tuyos, no en las calles, en tu casa, con los tuyos, no en la iglesia, en tu casa, con los tuyos. Y uno dice, pues qué chiste, ¿no? Yo quiero ir a las naciones. Y es como, es que Dios me está llamando a las naciones. Y es como, nada que ver. O sea, no, bro. Bueno, sí, pero no manches, no. Dios te está llamando a tu casa. ¿Ok? Dios te está llamando a tu casa. Todos somos misioneros. Pero quiero dejar algo claro. El verdadero ministerio que nosotros tenemos es el del hogar. El del hogar. Si tú te acuerdas en Mateo 19, a Jesús le empiezan a preguntar, ¿no? ¿Qué onda? Que si uno se puede divorciar, ¿no?
Y, y, y es muy interesante porque el versículo 3 llegan los fariseos ¿no? Y le dicen, oye, ¿es lícito divorciarse de su esposa por cualquier cosa? O sea, digo, no sé, yo creo que ni en las terapias de pareja se ve esto así de por cualquier, o sea, ¿por qué te hace? Pues por lo que sea. No dice eso, o sea, ¿me puedo divorciar por lo que sea? ¿Qué cosa, no? ¿Cómo es? ¿Cómo todo el tiempo la cabra jala para el monte, no? O sea, como todo el tiempo el corazón está deseando pecar, irse para allá. Y entonces Jesús, ¿no? ¿No habéis leído lo que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Y qué significa esto? O sea, ¿por qué te digo esto? No estoy hablando acerca de el divorcio ni nada de esto, ahorita no. Lo que quiero decirte es que aquí hay una unión de Dios. ¿Qué significa esto? Que el deseo, y por eso si no leíste al principio, que el deseo de Dios es que esta unión permanezca de por vida. Que no haya nada que lo divida y lo separe. Y en ese sentido y bueno, y una vez que nos une el matrimonio, por ejemplo, y ahorita vamos a revisar allá, Efesios 5, hay roles específicos de servicio dentro del matrimonio. Pero estos roles específicos de servicio o de ministerio son dentro del vínculo de esta unión, la cual no se va a dividir. Entonces, si no se va a dividir, si el propósito y el deseo de Dios es que no se divida esta unión, significa que el propósito y el deseo de Dios es que ese ministerio lo tengas de por vida. ¿Y sabes qué? Es exclusivamente tuyo. ¿Por qué? O sea, yo una vez me acuerdo, ¿no? Que Dios me preguntaba, ¿Dios puede quitar al pastor Fermín del pastorado en Semilla? O sea, pues sí, ¿no? ¿Dios puede quitarme a mí de coordinar evangelismo? Pues sí, ¿no? Dios puede hacerlo. O sea, ¿podría designar a otro para que lo haga por mí? Pues sí. ¿Dios podría designar a otro en audio, a otras personas en audio? Sí. ¿En batitas? Sí. ¿Sí o no? ¿Podría designar a otro como pastor? Digo, lo hizo una vez, estaba Héctor, y ahora está el pastor Fermín, nuestro pastor, ¿no? Y yo, pues sí podría. Y entonces como que me pregunta, ya sabes, como cuando Dios te lanza preguntas, así como que pronto llegan preguntas y dices, esto no se me había ocurrido a mí, ¿por qué no estoy preguntando esto? ¿No? Y como que Dios me habló preguntando, y bueno, ¿Dios podría designar a otro para que cumpla tu ministerio en tu familia? ¿No escuché? Entonces, dime, ¿cuál es tu verdadero ministerio, exclusivamente tuyo, que no va a ser de nadie más? El de tu familia. Entonces, ¿no? El único y el verdadero, el genuino. Y entonces de aquí, de esta realidad, de que entiendes que tu ministerio genuino es tu familia, esta unión. O sea, porque también este ministerio tiene que ver con los hijos. Porque sigue exactamente el mismo rol. Sigue exactamente el mismo rol. ¿Cuál? El de que pues no van a dejar de ser tus hijos hasta que la muerte los separe, ¿no? Todavía por ahí hay, ¿no? Por ahí todavía hay el temorcito de que, pues sí, ya en el cielo, pues tu esposa no va a ser tu esposa. ¿No? O sea, no como estos fariseos.
de que por cualquier cosa, no, no, sino porque la Biblia dice que pues ya vamos a ser como ángeles y no nos daremos en casamiento y todo este asunto. Pero bueno, tus hijos, quién sabe, la verdad ni yo sé, te lo dejo de tarea. Pero mientras estemos en esta tierra, siempre serán tus hijos. Y entonces Dios te arropa con vínculos inquebrantables, por lo menos desde su voluntad. Y de esto se sirve entonces para dar principios tan claros como el de Lucas, tan claros como estos, ¿no? Acompáñame a Lucas 16. Acompáñame con tu vista a las pantallas. No, no es cierto. No, en tu Biblia, no os hagáis. Lucas 16, versículo 10. Ya estás ahí porque hasta capaz que me lo andas, hasta capaz que te ando pidiendo que lo subrayes, ¿eh? El que es fiel en lo muy poco, también lo es, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Ok? ¿Cuál es tu verdadero ministerio? ¿Has cumplido con él? Y entonces lo replica. Esta es una verdad tan básica, profunda y clara en la palabra de Dios que lo podemos ver por varios lados. Por ejemplo, 1 Timoteo, ¿no? Primoteo, si quieres ahorrar. En Primoteo, ¿no? Capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Está bien padre. Permíteme tantito, pero ahí viene un pero, ¿no? Hay como un volantazo. Pero es necesario que el obispo sea reprensible y empieza. Luego, o sea, no se va hasta el final de la lista, sino mero al principio, mano. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendencioso, no codicioso, ganancias deshonestas, ¿no? Versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda ¿qué? Honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, el que no sabe ser fiel en lo más básico, en lo que realmente es tuyo, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? ¿No? Chécate. Más adelante, versículo 8 del capítulo 5. ¿Quieres desde el 7? El 8 es el bueno, para que no le taches ahí en tus... Pero desde el 7 le vamos a leer. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, y principalmente, podrías traducirlo, y principalmente para los de su casa, ni es cristiano, hermano. Eso dice, ¿no? Un poco. O sea, la versión actualizada dice, ni es cristiano. O ha negado la fe. Ha negado la fe. Y está peor que un incrédulo. El incrédulo todavía le puedes predicar y se convierte. Estos compas, estas mujeres, ya les predicaron. Ya les predicaron. De verdad, Dios no te ha mandado a las misiones, a las naciones, bro. Si primero no has cumplido en tu casa. Alguien decía por ahí, si tú no tratas bien a los de tu casa,
No me vengas a hablar de Cristo, bro. Es peor que un incrédulo. Peor, bro. Los incrédulos son fríos. Se les puede predicar y si reciben al Señor son transformados. Pero tú, bro, estás peor. Vamos, o sea, en serio. No hay nada mejor, bro, que tu hogar. Honestamente, no hay un regalo más grande en tu vida que tu familia. No lo hay. Yo te lo digo de corazón, lo sé, lo dice la palabra. Cuando en Génesis, en el capítulo 2, vemos que Dios decía, no es bueno que el hombre esté solo, todo está increíble, es un mundo increíble, es un mundo increíble, es un mundo increíble. Pero el hombre está perdido. El hombre no se encuentra y no puede conocerme. Le voy a dar el regalo más grande que va a poder obtener en esta tierra. Y le hace una mujer. No lo dejes. Como dice el Salmo 127, fruto de gran estima. ¿Cómo? Algo así. Es el ¿ves? Estaban bajando las luces así y poniéndose todo intenso. Salmo 127 es algo así, dice algo bien bonito, pero aquí está. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Otra vez, un gran regalo, un gran regalo, un gran regalo. Tu matrimonio y tus hijos y tus nietos son el más grande regalo que Dios te ha dado. ¿Y sabes de qué se trata? El evangelio de la gracia. De la gracia. No de lo que tú puedes hacer, sino de lo que ha hecho contigo. ¿Y sabes qué ha hecho contigo? Darte una familia. Es el más grande y preciado. Es el verdadero evangelio, el genuino, ¿no? El genuino. Génesis 12:13, que es un momento clave, pero clave en la literatura bíblica. Es un momento clave en la historia de nuestra redención. Es cuando Dios le hace una promesa. Génesis 12 a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. ¿Cómo hizo una nación grande Dios? Con un hijo. Dios cumplió su promesa a través de un matrimonio. Y sabes que todo estaba a punto de, todo estaba a punto de que todo colapsara porque no guardaron Abraham y Sara ese vínculo matrimonial, honrando a Dios. Y casi todo pero a través de una familia, de un hijo, vino la salvación al mundo, no de ir a las naciones, bro. O sea, changos, perdóname, pero ahorita te voy a platicar una historia del que va a las naciones, que te va a dejar de 6. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y seré bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las personas de ti. ¿Todas las personas? Todas las familias de la tierra. El mundo hoy en día está intentando destruir la familia. No sé si te has dado cuenta. Casi no se nota, ¿verdad? Está haciendo lo imposible para que la familia sea destruida. Pero la promesa de Dios va en relación a las familias. Hey, regresa, vuélvete, ¿no? Vuélvete a tu casa. Arrepiéntete.
y regresa a tu casa. En tu familia está la gran bendición que Dios tiene para ti, ¿no? Y en Mateo 18, entonces podemos encontrar eso, ¿no? Mateo 18, que no es necesariamente que no está exactamente hablando de eso, pero aquí está el principio de todas maneras. Versículo 20, Mateo 18, 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El principio. Dios no necesita grandes multitudes para ir. Digo, para estar ahí. Una iglesia es tu casa, bro. Y lo más chistoso es que Dios te ha constituido a ti el pastor de ese hogar. Una de las cosas que a mí me ha bendecido mucho y se las quiero compartir es que siempre lo digo, en realidad soy como los perros viejos, no tengo muchos trucos, ¿no? Casi siempre digo lo mismo, pero una de las cosas que me gusta decirle a la gente es que las coronas valen lo mismo, no importa dónde las consigas. Están hechas del mismo oro, están hechas del mismo oro, de oro refinado. ¿No? ¿Te acuerdas cuando Jesús decía, ven y compra oro de mí? En Apocalipsis, bueno, las coronas valen lo mismo, no importa dónde las consigas. Yo puedo estar ahorita aquí predicándoles a ustedes y estando haciendo hipócritamente en mi carne y ni una sola corona podría ganar para mí para el Señor Jesús. ¿Están de acuerdo? Estar aquí parado, estar con una batita, estar, no sé, en las naciones, no me garantiza ganar una corona. Las coronas valen lo mismo, no importa si las consigues en tu trabajo, si las consigues lavando trastos, si las consigues trapeando, cuidando niños, tomando el pecero, valen igual, ¿ok? Igual. Y a veces hay gente que consigue más en esos lugares que aquí parado, ¿no? Que en un púlpito. Es la verdad. Valen lo mismo. Entonces, vuélvete a tu casa. Reconoce que tu principal, verdadero llamado y personal es tu casa. Déjame ponerte un ejemplo. Allá a finales de los 800, ¿no? Del siglo XIX, hay un hombrecillo, un pelón, que reunió a varias personas, a varios pastores, y les pidió dinero que lo financiaran para que él y su familia se fueran a las misiones. Específicamente quería irse a la India. Estaba dispuesto y estuvo dispuesto a agarrar a toda su familia y viajar en barco toda África, darle la vuelta hasta llegar a la India. Es William Carey, el padre de las misiones modernas. Bueno, pues cuenta su biografía. Cuenta su biografía que al principio fue muy difícil, que durante varios años no consiguió más que 2 conversos. 2. ¿No? Y era muy difícil su vida allá. No sé, puedes ver la película o leer un libro, porque su esposa no quería ir a la India. No quería ir a la India. Se le murió un hijo a William Carey allá. Y al final la esposa sufrió demencia. Se volvió loca. Y se murió la esposa. Y William Carey se volvió a casar con una mujer. Con una mujer que pues tenía el mismo llamado.
y impusieron una imprenta y muchos vinieron a los pies de Cristo. Y tú podrías creer que la moraleja es que se te muera tu esposa para que te cases con otra. Pero eso es pensar fariseicamente, ¿verdad? La moraleja es que si William Garrett hubiera invertido 2 años en alcanzar a su esposa, no hubiera acabado así su vida. Si se hubiera preocupado más por el corazón de su esposa que por las naciones, otra cosa hubiera sido. Entonces, eso, vuélvete a tu casa. Ya para terminar, regresa al ministerio que tienes. El mundo de verdad necesita el reflejo de Cristo y lo necesita en tu matrimonio, en tu paternidad, en tu familia. De verdad. Había alguien que decía, mi matrimonio, mi esposa y mi familia, mis hijos, son mi protesta ante la sociedad en pleno siglo XXI. Y es verdad, hoy tener una familia, como Dios dice, es todo un escándalo. De verdad necesitan el mundo saber que Dios les desea amar con todo el corazón y que es a través de su familia que va a empezar. Y eso, si tú te vas nada más para terminar a Efesios capítulo 5. Vemos el mandato de parte de Dios, ¿no? De ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Esto está increíble. O sea, básicamente es, sé lleno del Espíritu Santo, no importa cuándo lo leas. ¿Okay? Siempre, todo el tiempo, sé lleno del Espíritu Santo. Y entonces cuando Pablo empieza a escribir esto a Efesios y empieza a decirles que sean llenos del Espíritu Santo, empieza a describir entonces las relaciones, ¿no? Y empieza cómo se vive siendo lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que va a continuar diciendo. Y empieza a explicar cómo son las relaciones llenas del Espíritu Santo, ¿no? Y empieza así con hablar bonito, bendiciones, bendecir a Dios, relacionarse de una manera amorosa con los demás, pero luego se va al matrimonio, ¿no? Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿no? Y versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y entonces en el matrimonio encontramos la realización de nuestro llamado. ¿Te acuerdas al principio cuál te dije que es nuestro llamado? Siempre es ¿cuál? ¿Cuál? Ir a la cruz. Y en la familia, oh sorpresa, puedes hacerlo todos los días, porque todos los días puedes sacrificarte a ti para servir a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, a tus hijos. Y Dios sabe que necesitas el Espíritu Santo para eso. Y te lo va a dar de verdad, principalmente, y no temo equivocarme con esto que te voy a decir, o no creo equivocarme. Principalmente Dios te va a dar de su Espíritu Santo dentro del marco familiar. Principalmente. No lo busques allá. Como dice 1 Pedro 3, que 1 Pedro 3 dice que trates a las mujeres de manera correcta, ¿no?
Versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la vida, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? No tengan estorbo. No busques la llenura del Espíritu Santo haciendo cosas afuera. ¿Quieres sentir el poder de Dios? ¿Quieres sentir el Espíritu Santo y su necesidad? Porque es bien fácil venir acá y hacerlo hipócritamente. Pues sí, no hay necesidad del Espíritu Santo, pero ¿quieres realmente meter un freno de mano y decir, Dios, si no me haces una obra, no va a jalar? Ve a tu casa. ¿Quieres realmente sentir el poder de Dios? Ve a tu casa. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y si tú sigues leyendo ahí Efesios 5, empieza no solamente con el matrimonio, sino continúa con capítulo 1 del versículo 6. Entonces ya no es Efesios 5, sino 6. Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuándo uno va a dejar de hacer eso? Hasta que la muerte los separe. Tu verdadero ministerio es tu familia. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos. Y otra vez, estos mandamientos están dentro del marco de la llenura del Espíritu Santo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Regresa a tu casa. Básicamente, ¿no? Este hombre dijo, no, pues quiero seguirte. Y Jesús le dijo, pues ahorita no. Ahorita voy para acá, voy para allá, voy para allá. Tú tienes que ir a tu casa, ¿no? Pero tiempo después Jesús les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Ok, qué interesante esto. Porque llegó Jesús. ¿Por qué dijo en Juan 16:10, les conviene que yo me vaya? Para que les envíe el Espíritu Santo. ¿Qué habría hecho este hombre, este endemoniado, si Jesús, ¿cómo te explico esto? Si en ese mismo momento Jesús se iba y mandaba el Espíritu Santo, ¿qué hubiera hecho otra vez? ¿Qué hubiera hecho el hombre endemoniado si en ese momento Jesús hubiera ascendido y hubiera mandado el Espíritu Santo? ¿A dónde lo sigue? O sea, sí, en aquel entonces era muy fácil decir, sí, voy a seguir, ahí va, ahí lo sigo. Porque era una persona, estaba encerrado en este cuerpo. Pero Jesús dijo, les conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y entonces no tengan que seguir una persona, sino donde quiera que estén puedan seguirme. Vuélvete a tu casa. Regresa a tu casa, ¿no? Y regresa aquí a Semilla estos siguientes miércoles porque vamos a seguir hablando de lo mismo y también los domingos. Vamos a seguir hablando de esto más adelante, ¿no? Ya funciones más específicas. Pero si algo quiero que nos quede claro hoy es que tu verdadero ministerio personal, que es tuyo de ti y de nadie más, es el de tu casa. Es el más importante de todos. Y es donde vas a experimentar verdaderamente el poder de Dios en tu vida. De nada sirve la hipocresía y que vayas a las naciones. Esta frase, ¿te acuerdas de esta frase? Ningún éxito laboral o ministerial sustituye un fracaso familiar. ¿Okay? Así que si tu ministerio, tu servicio en la iglesia, tu servicio a Jesús, déjame hacer conejitos aquí, entre comillas, estás destruyendo, con eso se está destruyendo tu familia o está haciendo de tropiezo, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Va? Tu verdad, tu bendición
empieza en tu familia, en la gracia de tu familia. El poder del Espíritu Santo empieza ahí, el testimonio empieza ahí. ¿Ok? Vamos a orar. Dios, gracias te damos por esto que nos dices y de verdad, muchas gracias por nuestras familias, gracias por nuestras esposas, gracias por nuestros hijos. Discúlpanos si no hemos ido a ellos. Discúlpanos si los hemos abandonado, Señor. Discúlpanos, Dios, porque hemos dejado aquello que verdaderamente es nuestro. La bendición más grande que nos has dado, Señor. Perdónanos y permítenos arrepentirnos hacia nuestra casa. Permítenos arrepentirnos hacia nuestra casa. ¿Qué cuentas te vamos a entregar, Señor? Ayúdanos. Necesitamos tu Espíritu Santo. Necesitamos tu Espíritu Santo. Y te ruego, Espíritu Santo, que vengas esta noche sobre nosotros y nos envistas de tu poder, Señor. Que nos envistas de arrepentimiento, que nos envistas de poder, para poder arrepentirnos hacia nuestra casa, Señor. Y empezar a dar testimonio de que nos has salvado, Señor. No nos permitas desear la carne, Señor. No nos permitas desear lo que el mundo ofrece, Señor. Lo que Satanás nos ofrece, Señor. No nos permitas abandonar la lucha que nos has dado, Señor. Sino levántanos, Señor. Levántanos. Permítenos regresar, arrepentirnos a nuestra casa. Hay muchas cosas que resarcir. Hay muchas heridas que sanar. Pero no queremos seguir dándole la vuelta. No queremos seguir viendo hacia otro lado. Necesitamos tu ayuda. De verdad necesitamos que nos regreses. Señor, necesitamos de ti. Gracias, porque aún en ti aún hay esperanza. Y dice tu palabra que aún en ti haremos proezas. Aún en ti alcanzaremos grandes cosas. Permítenos arrepentirnos a nuestra casa. En el nombre de Jesús. Amén.